Bien. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la vida y la verdad. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo estoy en Él, la oscuridad que me rodea con las olas se desvanecen. Mientras viva en esta tierra, las naciones proclamaré: Jesús es el Cristo. Hasta mi último suspiro, ante todos alabaré: Jesús el Cristo es. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la vida y la verdad. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo estoy en Él, la oscuridad que me rodea con las olas se desvanece. Mientras viva en esta tierra, las naciones proclamaré: Jesús es el Cristo. Hasta mi último suspiro, ante todos alabaré: Jesús el Cristo es. Jesús el Cristo es. Jesús el Cristo es. Amén. Oh, yeah, that's better actually. Because like, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a seguir alabando con el himno Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, en él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Está por Cristo firmes,
hoy llama a la lid, con él pues a la lucha. Todos id, probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Está por Cristo firmes, las fuerzas son de Él. El brazo de los hombres débil no es fiel. Vestíos la armadura, la en oración, deberes y peligros demandan más tesón. So firmes, bien poco durarán la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere se dará, y con el Rey de Gloria siempre vivirá. Amén. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De allí vendrá el fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno En Jesucristo se halla la paz. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, donde las almas luz de solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En la lucha falta la fe, y el alma se desfallecer. Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y
Salvador, siempre dirija nuestro vivir. Amén. Romanos 8, del 1 al 2. Lo leemos todos juntos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. Muy bien. El título del mensaje de hoy es En Cristo Jesús. Nosotros vivimos una vida de fe donde estamos en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, tal cual hemos leído hoy, que para aquel que está en Cristo Jesús, quiere decir para el creyente, para aquel que cree en Jesucristo, ya no hay condenación, porque tu fe en Cristo te ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Os bendigo para que podáis disfrutar de esta palabra durante esta semana. ¿Cuál es la bendición que he de disfrutar todos los días? Por supuesto, Dios nos puede dar muchas respuestas y nos ha bendecido grandemente. Pero ¿qué es lo más importante en nuestro día a día? Así como hacemos nuestra vida de fe, ¿qué tenemos que disfrutar siempre, todos los días? Que estamos en Cristo. Os bendigo para que podáis disfrutar del Evangelio. Que disfrutéis que estáis en Cristo. Esto es lo más importante para el creyente. Aquel que cree en Jesucristo, aquel que lo ha recibido, Dios nos ha dado la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque hemos creído en Jesucristo. Por lo que el disfrutar de que Cristo está conmigo, de que Dios está conmigo, es la mayor bendición dada al creyente. Vosotros ya no estáis fuera de Cristo, sino que estáis en Cristo, por lo que ya no hay condenación. Ya no tendréis condenación, porque en Cristo tenéis toda la respuesta. Pedro, él pudo confesar en Mateo 16:16 que Jesús, él experimentó, él entendió que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los creyentes en aquella época estaban esperando ¿a quién? Al Mesías, que era la promesa de Dios, aquel que había de venir, ¿para qué? Para solucionar el problema fundamental del hombre que por sí mismo uno no podía solucionar. Ellos estaban esperando a aquel que iba a venir para morir en la cruz y finalmente abrir ese camino para salvación. Aquel que iba a venir a restaurar todo, al Mesías. Ese Mesías es Jesús. Por eso decimos que Jesús es el Cristo. Pedro lo entendió. Señor Jesús, tú que estás aquí delante mía, tú eres ese Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contestó Jesucristo? Bienaventurado eres, bendecido eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios te ha dado gracia para entender que Jesús es el Cristo. Dios te ha dado gracia para creer que Jesús es el Cristo. Por lo que os bendigo para que vuestra fe y fundamento esté ¿qué? ¿Esté en dónde? Como hemos leído hoy, en Cristo Jesús. Yo no estoy en el problema, no estoy en la situación, estoy en Cristo Jesús. Os bendigo para que podáis creer en esto. Y así como creéis y ponéis vuestra fe en Cristo Jesús, que como Pedro disfrutéis de la bendición de la roca. Jesús le bendijo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta confesión edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la característica de la roca? Que no se tambalea, que no se mueve. De la misma manera, así como nos aferramos a Cristo, mi vida de fe no se mueve. Así como yo tengo la seguridad en Cristo y creo que Dios está obrando porque ha obrado en mí, porque ha obrado en mi campo, porque continuamente lo veo, así como tengo esa fe en Cristo y veo que Él es esa roca, mi fe, mi caminar, mi itinerario
se vuelve de la misma manera. Al fin y al cabo, aunque todos nos juntamos aquí y damos la gloria a Dios, estamos dando culto a Dios en este momento. Estamos ofreciendo nuestro culto a Dios. Aquí hay una gran bendición. Donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, dice la palabra de Dios que ahí está Dios. Y hoy, como estamos dando un culto en espíritu y en verdad, como ha orado Marta, estamos dando un culto a Dios. En este momento, ¿qué está obrando? El Espíritu Santo. En tu casa está obrando el Espíritu Santo. En la región donde tú estás está obrando el Espíritu Santo. En esta iglesia está obrando el Espíritu Santo. Es una bendición. Estoy seguro que a cada uno de vosotros Dios os ha ido dando experiencias, respuestas a vuestras oraciones. Estáis recibiendo gracia, cada uno en su horario. Esto al fin y al cabo os va para toda la vida. Toda la vida es algo que se crea un vínculo que se crea entre tú y Dios. Así como yo llevo más años haciendo la vida de fe, escuchando la palabra de Dios, escuchando el Evangelio, mi fe va aumentando. Y al fin y al cabo, aunque todos estamos bajo una iglesia, se crea un vínculo personal entre tú y Dios que tienes tu fe, que genera tu fe. Esto es lo que te hace seguir adelante, esto es lo que te hace confiar en ciertas situaciones. Hoy, acorde a la palabra de Dios, ¿qué fe tenemos que restaurar y entender? Que porque estoy en Cristo Jesús ya no hay condenación. Lo voy a explicar un poco más adelante qué significa esto. Pero de verdad, tenemos que creer que ya estamos en Cristo, que estoy en el Evangelio y que este Evangelio es como una roca en mí. Cuando yo estoy estoy con el Evangelio, estoy en el Evangelio, mi vida se vuelve como una roca que no se tambalea, no se mueve. Por el lado contrario, si no soy la persona del Evangelio, me volveré la persona de experiencia, que está llena de experiencias. La persona que simplemente está llena de conocimiento, que solo se basa en ¿qué? En la educación que ha recibido, en la ética, en la moral o en otra cosa. Puedes poner la cosa que quieras. Si yo no me vuelvo la persona del Evangelio, me vuelvo la persona llena de otra cosa. ¿Qué es lo que ocurre? No es que estas cosas sean malas. Todo te puede servir y te ayudará para algo. Pero todo esto, ¿qué ocurre? Que no es la roca. No es una roca. Por muy correcto que sea, por muy bueno que sea, no es algo que te va a traer una estabilidad espiritual. No es algo que te va a traer la paz de Dios. No es la roca. Solo Jesús es la roca. Solo Cristo es la respuesta. Si soy la persona del Evangelio, ¿qué es lo que ocurre? Que puedo tener paz y tranquilidad en medio de cualquier situación. Todos nos podemos cabrear en un momento, nos podemos indignar, nos podemos enfadar, porque somos humanos. Eso es el hombre en sí. Pero si yo soy la persona del Evangelio, en medio de toda esta situación, ¿qué ocurre? Que puedo encontrar cuál es el plan de Dios. Y en el momento que me pongo delante de Dios y oro un poco, ¿Dios qué trae? Paz. Y Dios que trae también la respuesta. Y Dios que trae también te muestra su plan en medio de toda esta situación. Cuando yo soy la persona del Evangelio, que empieza a analizar todo con el Evangelio, a pensar con el Evangelio, esto lo empiezas a ver. Rápidamente te das cuenta cómo Dios está obrando. Por eso, en medio del problema puedes dar gracias. Por eso, en medio de la situación o circunstancia puedes decir, por eso Dios ha permitido esta situación en mi vida. Es que Dios está obrando en la iglesia de esta forma. Es que Dios está obrando en la iglesia, en mi vida de esta forma. Dios me ha guiado por este camino por estas razones. Cuando uno tiene la conclusión en Cristo, cuando pasa un tiempo, aunque al principio no lo vea, si no lo ve puede sufrir un poco. Pero si tiene la conclusión en Cristo, va delante de Cristo, va delante de Dios y ora continuamente, recibiendo la palabra, Dios empieza a hablar en tu corazón. Y cuando estás mirando el Evangelio, Dios obra y te trae paz. Dios te renueva, edifica su iglesia. ¿Cuándo? ¿Dónde? En la confesión de fe, de que Jesús es el Cristo.
Entonces, ¿qué ves? El plan de Dios. Por eso Dios está permitiendo esto. Por eso Dios está permitiendo estas dificultades en mi vida. Por eso Dios está permitiendo esta enfermedad en mí. No es la enfermedad en sí el plan de Dios, lo que Dios tiene para ti, sino que a través de la enfermedad hay un plan de Dios. No es el problema de hoy, sino que a través del plan de hoy, Dios tiene un plan. Eso es lo que tienes que descubrir. Entonces podrás dar gracias en todo. En todo podrás dar gracias. Si yo estoy orando y estoy en el Evangelio, no es que me esfuerce para que las cosas ocurran. ¿Qué ves? Que por gracia de Dios, las cosas empiezan a tomar lugar. Toman lugar. No es que yo he hecho y por eso se ha levantado esto. No, simplemente porque estoy dentro del Evangelio, porque estoy disfrutando del Evangelio, ¿qué es lo que ocurre? Dios empieza a obrar en mi vida. Y hay muchas cosas que empiezan a tomar lugar en nosotros. Es Dios el que edifica su iglesia. Esto es la gracia de Dios. No es que tengas que hacer, que te tengas que esforzar, sino que cuando estás dentro de la gracia de Dios, hay cosas que van tomando lugar, cosas que van ocurriendo. Dios va obrando y estableciendo cosas. Eso es la gracia de Dios. Ese es el horario también de Dios. Esta semana he hablado con una persona que me preguntaba, pastor, ¿cuándo mi problema espiritual se va a solucionar? Pues Dios tiene un horario. ¿Qué tienes que entender? Que el problema espiritual, este problema espiritual que te aflige tanto, este problema espiritual que te hace tener problemas con tu pareja, ¿qué tienes que entender? Que este problema espiritual no empieza ni siquiera en ti. Viene de la línea generacional familiar, la maldición generacional, cómo Satanás ha ido obrando. ¿Por qué? Porque tu familia no tenía evangelio, porque tu familia ha estado en medio de idolatría, porque tu familia ha creído en el yo, ha creído en otras cosas y ha vivido una vida separada de Dios. Han vivido bajo la ley de la muerte y del pecado. Y es lo que les viene, destrucción. Porque es la conclusión del pecado. Por cuanto todos han pecado, están separados de la gloria de Dios. Por eso, la vida que tú has tenido. Ahora, Dios te ha bendecido para que puedas entender a Cristo y recibirlo como tu dueño y Señor. Cristo ha consumado la obra del pecado. Ya en Cristo, ¿qué ocurre? Que no tienes condenación, porque ya te riges por la ley de vida en Cristo Jesús. Entonces, la ley del pecado, esa ley de vida te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué tienes que creer? Que ya no tienes condenación. Pero este problema espiritual todavía no se va, pastor. Es verdad. Aférrate al pacto y ora. ¿Qué es lo importante? Que tú no seas movido por este problema espiritual. Que si sale, está bien. Pues ha salido. No te crucifiques a ti mismo. No te castigues a ti mismo por este problema espiritual que ni siquiera empezó en ti. ¿Qué tienes que entender? Que empezó de hace tiempo y que es algo que Satanás trae a tu vida y que tú te estás aferrando a ello, pero que no es tuyo. Satanás te lo está dando. Tienes que recibir la gracia. ¿Para qué? Para poder salir de todo esto. ¿Qué tienes que entender también? Que esto es algo que tú no puedes hacer. Que por gracia de Dios, Dios va a hacer en tu vida. Por eso tengo que hacer la vida de fe. Por eso tengo que dar culto a Dios. Por eso yo necesito gracia de Dios. Por eso, delante de Dios, nos ponemos de rodillas. ¿Por qué? Dependemos totalmente de Él. Por eso hay que desechar toda arrogancia. De verdad. Como dice el pastor Río, si con que Dios nos coja la nariz, nos llama al cielo, nos corta el oxígeno, si no somos nada delante de Dios. Cuando yo estoy recibiendo gracia y estoy en Cristo Jesús, ¿qué ocurre? Hay cosas que empiezan a tomar lugar en mi vida. Si vivo dentro del Evangelio, mi problema llega a un momento donde se vuelve el mensaje para salvar a otros. A esto le decimos ser testigos. A esto le decimos la llenura del Espíritu Santo. En Filipenses 4:4, Pablo escribía esta carta a los filipenses y ¿qué les dijo? Regocijaos en el Señor siempre.
¿Qué significa regocijaos en el Señor siempre? 24 horas. Continuamente, 24 horas. Regocijaos en el Señor. Dar gracias por todo. Este es el deseo de Dios para con vosotros, que podáis dar gracias en todo. Pablo escribió esta carta cuando él estaba en la cárcel. Imaginaos, Pablo encarcelado y escribiendo una carta a los hermanos que están afuera, que estarían preocupados por él, y Pablo les está diciendo, regocijaos en el Señor siempre. ¿Por qué? Pablo disfrutaba ya de esta palabra. Pablo físicamente estaba en la cárcel, pero espiritualmente él no estaba en la cárcel, estaba en Cristo Jesús. Este es el mensaje que hoy tengo que recibir. Qué difícil es tu situación hoy día. Qué cabreado estás. Qué indignado estás por tal situación. Qué injusta es la vida. Eso es porque estás viviendo con la circunstancia, con la situación, con el problema. Sal de todo eso y ten la seguridad de que estás en qué. No en medio del problema, sino que estoy en Cristo. Si vas con Cristo, estás con Cristo, pero te enfrentas a una tempestad, está bien, porque Dios está conmigo. Con Cristo puedes entrar al foso de los leones y está bien, no hay ningún problema. Porque estás en Cristo hasta el morir, no es un problema. Os bendigo para que podáis disfrutar de esto 24 horas. Si no lo creo, no lo veo. De verdad. En el momento que yo creo que esto es así, en medio del problema, es como que se desata el nudo y empiezas a respirar otra vez. Empiezas a digerirlo todo. Y en medio del problema, llega un momento que te das cuenta, por eso Dios está haciendo esto. Por eso Dios está obrando esto. ¿Hacia dónde Dios nos está guiando? El evangelismo y las misiones. Ahí es donde está el interés de Dios, como vimos hace unas semanas. Dios se mueve por el evangelismo y las misiones. Por eso Dios está permitiendo esto en mi vida, porque me quiere usar. Me está guiando de esta forma. Os bendigo para que podáis disfrutar de esta bendición. Pablo no estaba en la cárcel, estaba en el evangelio. Esto os tiene que llegar a vosotros en vuestros corazones. Esto se tiene que grabar en vosotros, para que en vuestro día a día podáis disfrutarlo, en vuestro puesto de trabajo, cuando estáis con los amigos, cuando os encontráis con familiares. Yo estoy en Cristo Jesús. Si yo no disfruto esto, podré ser la persona que explica el evangelio, pero no la persona que está en el evangelio. Y hay muchos creyentes así. Qué bien explican el evangelio. Se saben mucho la Biblia, los versículos, camino de salvación, y lo hacen muy bien. Explican el evangelio. Se vuelven personas que saben explicar el evangelio, pero que no están disfrutando de estar en el evangelio. Tú tienes que llegar a estar dentro del evangelio. Tienes que llegar a ser la persona en la que nada es un problema para ti. Entonces podremos hablar de salvar a otros. Entonces podremos hablar de evangelización del mundo. Si yo no me lo creo, si yo no lo disfruto, ¿cómo voy a hablar yo a otros? ¿Cómo voy a salvar yo a otros? De verdad, que sea el día donde la oscuridad se esté quebrantando y la fe empiece a aumentar en tu vida. Que no me funciona, coge el título de oración. Dios, que pueda creer que el evangelio es la solución a todos mis problemas. Dios, dame la fe para creer en Cristo. Coge el título de oración. Entonces, un día os daréis cuenta de que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa que no hay ninguna condenación? Que yo ya soy libre del pecado. Me he encontrado con una hermana esta semana y ella me hablaba sobre su situación. Y me contaba que por cosas que ha ocurrido en su matrimonio de ya casi 10 años, pues ella se siente culpable y piensa que por esos errores que ella ha cometido, pues su situación es la que es hoy día. Tiene su carácter, tiene su tal. No voy a decir si obró correctamente o incorrectamente,
Pero ¿qué es lo que veo? Que en su corazón, aunque ha pasado mucho tiempo, que ni siquiera, yo creo que su esposo ni se acordará, o sí, no lo sé, pero ha pasado tanto tiempo que aún así su vida piensa que se está rigiendo todo por esos errores. Es que yo tengo un carácter tan malo y mi esposo no hace nada, pero es que todo ha sido por mí. Porque yo le he hablado de esta forma, porque yo le he dicho esto, porque yo le he dicho lo otro. Y lo hice en un momento de calentones o en un momento de que están cabreados o de que se han hecho daño uno a otro, se han dado heridas y es lo que les sale. ¿Qué es lo que ocurre? Que no puede perdonar. Eso es el sentimiento de culpa por el pecado. Que está en ella. Remordimientos. No se perdona a sí mismo, a sí misma. La ley de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley de la muerte y del pecado. ¿Qué quiere decir? Que este pecado ya no trae condenación. De verdad, tener ese orgullo de vuestra identidad en Cristo Jesús. Que no estáis fuera de Cristo, estáis en Cristo. Pues sí, he pecado. Pues sí, me he equivocado. Pero soy hijo de Dios. Otra vez me he caído, pero Dios, que es mi Padre, me vuelve a levantar. ¿Por qué? Jesús es el Cristo. En esta situación también. Y Dios me va a restaurar. Y Dios me va a sanar. Y Dios me va a guiar mi vida. Y así como me bendice a mí, va a bendecir a mi siguiente generación. Eso es el creyente. Eso es la vida de la persona que está en Cristo. No es que ya tienes el evangelio y ya no te van a venir problemas, sino que el problema deja de ser problema para ti. Ahí que ves la mano de Dios. ¿Qué significa que ya no tendrás ninguna condenación? Que eres libre de Satanás, libre de la oscuridad. Desde mi punto de vista, para el creyente, el problema no es que Satanás ataque, no es que Satanás obre. Primera de Juan 3:8. Dice la palabra de Dios que la razón por la que vino el Hijo de Dios, Cristo, es para destruir la obra de Satanás. No para destruir a Satanás, sino para destruir la obra de Satanás. Satanás será destruido ya en los últimos tiempos, donde irá al infierno. Satanás sigue obrando. Jesucristo vino a destruir la obra de Satanás en mi vida, allá donde Cristo es proclamado. Esa es la función de Cristo, una de ellas, verdadero rey. En Cristo soy libre. En Cristo la oscuridad es quebrantada. Ha sido quebrantada. El problema no es que Satanás me ataque. No es que Satanás ataque a la iglesia. No es que Satanás te ataque. El problema es que tú te mueves por el ataque de Satanás, no por lo que Satanás ha podido hacer. El problema es que tú no te crees que cuando oras en el nombre de Jesucristo, Satanás queda atado. Que cuando oras en el nombre de Jesucristo, todos los demonios son expulsadas. No nos creemos esto. Pero realmente Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. Por lo que aquel que está en Cristo ya no tiene condenación. ¿Qué condenación? La de Satanás. Libre es. ¿Por qué? Para eso vino Jesucristo. ¿Quién reina en tu vida ahora? ¿Quién reina en tu casa? Cristo. Entonces, toda obra de Satanás que esté obrando en esta casa, en mi vida, que sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. El problema no es que Satanás ataque, sino que tú seas movido por el ataque de Satanás. Él ya está derrotado. Si él no te puede hacer nada, tú ya no tienes esa condenación. Eres libre del infierno, del destino, hacia donde caminábamos. Como dije unas semanas, me he encontrado con una familia de India que han tenido un bebé recién nacido también, y el padre y la madre, los dos, han aceptado a Jesucristo. Del padre no estoy muy seguro, pero de la madre pienso que ha recibido gracia para recibir la salvación. Y ella misma me decía, bueno, pues entonces ya puedo quitar toda la idolatría que tengo yo por las paredes. Sus elefantes, sus dioses con 6 brazos, 8 brazos. En España diríamos pues, las virgencitas que les protegen, ¿qué tal? ¿Qué se ha dado cuenta? Que ya no necesita estampitas,
ni vírgenes en el frigorífico. ¿Por qué? Ya tiene a Jesucristo. Y Él es el que les ha librado de toda condenación. Esta familia, el día que yo les prediqué el Evangelio, el padre del marido falleció ese mismo día. Entonces, como familia hindú, tiene sus tradiciones que están totalmente basadas en oscuridad, totalmente son cultura de Satanás, donde en India ellos creen en las castas, en el karma, y ellos creen en la reencarnación. Entonces, ellos cuando nacen se determinan, no sé realmente cómo lo hacen, pero imagino que es por familias o estatus, en qué nivel, en qué casta, en qué categoría de persona ha nacido. Y hay personas que han nacido solo para limpiar. Y solo pueden limpiar, no pueden hacer otro trabajo. Hay personas que han nacido solo para servir la comida. Y solo pueden vivir haciendo esas cosas. Hay familias que han nacido para gobernar. Hay familias que han nacido, personas que han nacido para ser profesores o tal. Pues dependiendo de su casta, pues ahí tienen un rol en la sociedad. Los indios, esto lo creen 100%. Los misioneros que están allí dicen, si tú no ayudas a los niños a que encuentren el Evangelio antes de los 7 años, es como que están perdidos. Eso les entra con las tradiciones, la cultura, todo que Satanás ha generado en ese país para hacer que todo el país caiga en esta idolatría y culto a los ancestros, donde los espíritus obran, y continuamente traigan desastres y desgracias a la nación y también a las personas. Pues como el padre ha fallecido, han entrado en el mes donde ellos tienen que hacer sus rituales por un mes. ¿Para qué? Para que el padre se reencarne en una buena vida. Y ahí están continuamente haciendo sus rituales, su idolatría, poniendo velas, haciendo sus cosas a los espíritus para que les guíen y que pueda nacer de nuevo en una buena vida. Antes de que recibieran el Evangelio, mi equipo aquí, 2 extranjeras que son madres también, estaban yendo casi todos los días a esa casa a orar por la familia, a ayudar a la madre que había dado a luz por cesárea, entonces estaba recuperando y tenía el bebé y está sola. Pues desde el momento que falleció, es tan importante esto que dijo, mira, mejor que no vengáis porque tenemos que hacer esto. Entonces, como nos tenemos que dedicar a esto concentradamente, no vengáis, aquí no podéis orar, no podéis dar culto, porque si no podéis recibir maldición. Ahora mismo es el tiempo donde el espíritu de mi suegro está buscando el reencarnamiento. Pues tenemos que hacer esto por nuestra cultura hindú. Hasta que antes de fallecer, a mí me llegaron a pedir que si había a lo mejor hermanas coreanas, señoras de la iglesia, que podían rotarse y venir a ayudarla, porque realmente ni se puede mover bien, tiene el bebé, le tiene que dar pues lo que tiene todo un bebé y una casa, ¿no? Pero falleció el hombre y no necesita ni ayuda ni nada, solo esto, es lo más importante. Tienen que estar un mes así. Al acabar el mes, yo no sé en qué estado van a estar. Creen que ese es su destino. Han nacido para ello. Y viven tal cual su destino es. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por eso aquel que cree en Jesucristo, ¿qué ha cambiado? Su destino, su dirección. Ya no está separado de Dios, sino que el que está en Cristo va al Padre. Llega al Padre a través de Cristo. Por eso cuando recibimos a Jesucristo, ¿qué ocurre? Todos mis pecados son perdonados, porque Cristo murió por todos mis pecados. No tiene que volver a venir a morir. Él ya murió por todos tus pecados del pasado, presente y futuro. Por eso no tienes condenación por el pecado. Jesucristo, cuando yo creo en Jesucristo, ¿qué ocurre? Toda la obra de los demonios, Satanás, que pueda estar en mí, obrando en mi familia, es quebrantada. Se va.
y el Espíritu de Dios, Jesucristo, el Espíritu de Jesús, entra en mí para vivir conmigo para siempre. Por lo que ya empiezo a vivir una vida nueva con Cristo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? Mi destino ha cambiado por completo. Ni has recibido un fuego, ni has recibido un aura, ni nada especial. Pero es realmente lo que ocurre espiritualmente en tu vida. Desde ese momento que empiezas a experimentar a Cristo, ¿qué ves? Jesucristo es la solución a todos mis problemas. He de disfrutar de esto, entonces podemos hablar de salvar a otros. Realmente Dios primero os llamó, os dio la gracia para que podáis creer que Jesús es la respuesta a vuestras vidas. Y así como lo creísteis y lo recibisteis, fuisteis hechos hijos de Dios. Dios os ha llamado y os ha librado de toda condenación. ¿Para qué? Para que disfrutéis de que estáis en Cristo. Y así como yo disfruto de que estoy en Cristo, ¿qué es lo que ocurre? Que esto lo puedo hablar a otros. Por eso que es lo primero y más importante. Como dijo Pablo, que siempre disfrutéis primero de que estáis en Cristo. ¿Qué significa disfrutar de que siempre estoy en Cristo? Que Dios está conmigo, pero también que ya me ha librado de toda condenación. Has de vivir una vida libre de todo esto, entonces puedes vivir dentro de la ley de vida. Entonces puedes vivir para salvar a otros. Cuando yo empiezo a disfrutar de esto. Cuando yo me he dado cuenta y empiezo a disfrutar de esta bendición, cuando yo he estado en mi campo como evangelista. En mi día a día, cuando Dios me ha dado en la universidad un encuentro para compartir el evangelio. En ese momento que yo he intentado compartir el evangelio es cuando he visto el evangelio que se ha organizado en mí. En el momento que yo estoy en mi campo como evangelista, ¿cuál es el horario que viene? Que Dios empieza a obrar a través de mí para salvar a otros. Esa es la ley de vida. Ya no vivimos bajo la ley del pecado y de la muerte, que es condenación, sino que vivimos bajo la ley de vida en Cristo Jesús. Vivo dentro del evangelio, ¿para qué? Para poder salvar a otros. Si no vivo dentro del evangelio, ¿cuándo me doy cuenta? Cuando me viene el problema. Ahí se ve si yo estoy disfrutando del evangelio o no. Cuando vives dentro del evangelio, ves que tu pasado se vuelve plataforma. Cuando uno empieza a tener el evangelio, te das cuenta que tu pasado se vuelve el testimonio para hablar a otros. No es algo por lo que avergonzarse. No es algo ni siquiera para lo que ocultar. Pues yo es que tenía este problema espiritual. Pero empieza a ser el mensaje para compartir el evangelio a otras personas. Yo lo hablo muchas veces. Yo he nacido de pequeño y desde pequeñito iba a la iglesia. Me sabía la historia de Noé, de Moisés, las historias de la Biblia, de Samson, tal, pero conocía de todo menos de Cristo, por lo que la vida de fe era difícil para mí. En aquel momento, decir estas palabras me avergonzaría, pero ya con el evangelio hablo de ello. ¿Por qué? Tú también tienes que disfrutar de esto. No vivas una religión. Hace 2 semanas una hermana de aquí regresó a su país. Y en su pequeño testimonio delante de la iglesia, en su despedida, ¿qué es lo que dijo? Gracias porque ahora conozco el evangelio. No me sentiría que he vivido una vida completa si no hubiese encontrado este evangelio. Ahora me siento que he encontrado el secreto de la vida. Y dio su pequeño testimonio y dijo que hace 2 años estuvo en China antes de venir a Corea del Sur. Y en China tuvo una compañera de habitación que era de Uzbekistán. Y como esta hermana era creyente de toda la vida, pues ella tenía sus hábitos de adorar a Dios, de cantar alabanzas o de orar. Y esta mujer de Uzbekistán le dijo, es que tus alabanzas suenan muy bien. ¿Quién es este Jesús a quien tú adoras? Y esta hermana sabía que le tenía que hablar del evangelio en ese momento, pero no pudo hablar nada. Y en su testimonio de despedida, después de unos años aquí con nosotros, ¿qué ha dicho ella? Que en ese momento yo tenía que haber hablado lo que ahora ya puedo hablar. Su testimonio. Yo estoy seguro de que
ese momento que Dios le dio ese encuentro, que se le grabó en su corazón y en su mente porque no pudo ayudar a esa persona que quería creer en Dios, yo estoy seguro que ella no regresó a su país y dijo, mira, es que me he encontrado una persona que quería creer en Jesucristo, pero yo no le pude decir nada. Estoy seguro que ella tendría esta vergüenza, le daría esta lástima. Uy, pues no he podido hacerlo bien, sin saber por qué. No es algo por que ella iría alardeando, es algo que le faltaba. Pero en el momento que ha encontrado la respuesta en Cristo, ¿qué ocurre? Que eso se ha vuelto su plataforma. Y ahora ella lo habla. Yo no lo sabía. 40 años haciendo la vida de fe y no ha habido nadie que ha venido a Jesucristo a través de mí. Ahora sé cómo puedo ayudar a alguien a que pueda venir a recibir la salvación. Habla de su pasado. En el momento que yo estoy en el campo para predicar el evangelio, ahí mi pasado empieza a ser plataforma. Y Dios continuamente empieza a obrar, a bendecir tu vida, a sanarte. Tu pasado se vuelve plataforma. Y hoy se vuelve tu mensaje. Entonces el futuro te darás cuenta que solo es un horario de Dios. En el horario de Dios todo va ocurriendo. Os bendigo para que esta semana, sobre todo, podáis estar disfrutando de que yo estoy en Cristo, de que tú estás en Cristo y que en el Evangelio, de verdad, está la respuesta. Por eso, ora, Dios, que sea la persona del Evangelio, que sea la persona a la que nada es un problema para mí, que sea la persona que disfruta de que ya no tengo ninguna condenación, de que el sentimiento de culpa, el pecado o lo que piensa que mis errores ya no trae condenación sobre mi vida, ni sobre mi campo, ni sobre mi familia. ¿Por qué? Dios es soberano y Dios ha solucionado ese problema del pecado sabiendo que tú eres falto, que tú cometes errores, para que no venga sobre ti condenación. ¿Qué eres? Bendición, origen de bendición, hasta en tus errores. Perdónate a ti mismo, porque ya Dios te perdonó. ¿O eres tú más alto que Dios para no perdonar a otros, para no perdonarte a ti mismo? Si ya Dios te perdonó, si Dios te dice que está bien, ora para disfrutar la bendición de que en el nombre de Jesucristo Satanás es quebrantado. No eres la persona para tener miedo a Satanás. Satanás ha de huir de ti. Cuando tienes esa seguridad de que estás en Cristo, te das cuenta de que realmente es así. Os bendigo para que esta palabra se esté cumpliendo en vuestras vidas y que tengáis una semana de meditación de que estáis en Cristo Jesús. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado hoy. Que cada uno de los creyentes hoy aquí reunidos podamos disfrutar 24 horas de que estamos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, pues tenemos algunos anuncios. Señor, que mi vida yo pueda siempre gozar de Emmanuel, mi pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo, mi pasado y mi hoy, mi futuro te lo entrego a ti. La gracia de Dios a mí me superó, el deseo de Dios
la respuesta superó el plan de Dios, mi labor superó el pacto de Dios, superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes pueda levantar para ti, Dios. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, la obra, la llenura y la comunión del Espíritu Santo, esté sobre tu iglesia hoy aquí reunida, desde ahora y para siempre. Amén.